Share Podcast, parte de la familia de No Huddle, que te trae todo sobre el mundo del college, análisis, prospectos y mucho más. A partir de este momento, el futuro está acá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Redshift Podcast No Huddle. Por cierto, mi nombre es Diego Dupont y estoy en el programa de hoy junto a Albert Murillo para poder hablar acerca de la polémica, o mejor dicho, lo que se viene para la temporada 2024 en adelante. Volvemos a seguir hablando del tema de las realineaciones. Como muchos habrán escuchado en el programa anterior, hablamos sobre la llegada de algunos equipos y qué tan conveniente sería en algunas conferencias. Sin embargo, estas últimas 2 semanas hemos tenido un gran problema. La Pac-12, conocida por todos, ha terminado finalmente solo con 4 franquicias, que es Washington State, el equipo de Stanford, California y me estoy olvidando de uno más, Albert. California, Stanford, Oregon State y Washington State. Y Washington State. Entonces, listo. Lo que faltaba era Oregon State. Pero así iniciamos el programa de hoy. Paso a saludar a Albert. Albert, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Diego, y para toda nuestra audiencia de Redshirt, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a proyectar un poco a lo que se ha estado dando, como dijo Diego, estas últimas 2 semanas. ¿Cuál va a ser el panorama del college football para el 2024? Para hablar un poco cómo se han movido, vamos a hacer un repaso de los equipos que van a estar en la Southeastern Conference, que empezaron con movimientos el año pasado con la llegada de Oklahoma y Texas a esta conferencia, que en un principio eran de la Big 12. Tenemos a Alabama, Mississippi State, Arkansas, Missouri, Auburn, tenemos a los Gamecocks de Florida, South Carolina, Florida, Oklahoma, Georgia, Tennessee, Kansas, Texas, LSU, Texas A&M, Ole Miss y Vanderbilt. Y los que más han hecho la competencia, creo que es una de las conferencias, y lo hablábamos, hay que resaltar, pedimos disculpas en primer lugar porque este programa sale un poco más tarde de lo normal debido a que hicimos una pequeña grabación, hubo problemas en la grabación, acepto mi responsabilidad sobre ello, y hablábamos de la superconferencia o una macroconferencia, como le hablaba Albert, y en este caso es la Big Ten, que tiene a Illinois, tiene Ohio State, tiene Oregon, Michigan State, Purdue, Rutgers, y las nuevas adquisiciones, que podríamos llamarlo, UCLA, USC, Washington, y de ahí son las nuevas. Que también, por cierto, y ya lo habíamos comentado en la Pac-12, ingresaban equipos del American, además de Arizona State, que es el movimiento que para muchos se ha vuelto el movimiento clave o la estocada final para esta Pac-12, que tendrá a ya los mencionados California, Washington State, Oregon State y Stanford. En este caso, Albert, se caen y por lo menos 4 franquicias quedan. ¿Cuál crees que sea el futuro? En un momento vamos a ir un poco más allá, vamos a hablar de los derechos televisivos, pero a la primera pregunta, en frío, tu visión sobre la Pac-4 ahora. Yo sinceramente, Diego, sería la Pac Rest in Peace. Verdaderamente he estado leyendo y ya le han puesto la lápida. Es lamentable, pero le podríamos poner la lápida de otra conferencia más en la historia del college football que fallece por cuestiones de realineamientos, por cuestiones de movimientos. Lamentablemente, bueno, estaba comentándole a Diego fuera de micrófonos que escuché que ya en ESPN varios reporteros están lanzando notas. Una de las notas era de Stanford yéndose para la ACC, para la Atlantic Coast Conference, y me acaba de decir Diego fuera de micrófonos que Cal también, California, está en ese tipo de charlas. Entonces ya estamos hablando de
O sea, si esas especulaciones son ciertas, ya no estamos hablando ni de 4, digo, ya estamos hablando de 2. Y es algo lamentable porque la Pac-12 es de las conferencias de tradición. Estamos hablando que es una conferencia que nació como la Pac-8 en 1915, que solo tenía prácticamente la costa del Pacífico, solo estaban las universidades californianas, ¿verdad? Recordando a California, Stanford, USC y UCLA. Les sumábamos, ¿verdad? Lo que eran Oregon State, Washington y Washington State, que ese fue el inicio, la Pac-8. Luego pasaron a Pac-10 cuando se sumaron Arizona y Arizona State. Ya estamos hablando, yo creo que si no me equivoco fue muy tarde, tipo 70s, 80s. Sí. Fue que estos equipos se movieron, y más recientemente la última realineación que hubo entre el 2012 y 2014, que se sumaron Colorado y Utah. Entonces vemos que fue una conferencia de mucha tradición, y qué más tradición si dentro de esa conferencia se juega el Rose Bowl. Entonces, exacto, imagínate, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una conferencia que inclusive en su momento tuvo el mote la conferencia de los campeones, y ahora será un recuerdo prácticamente. Y además hablar principalmente de que la Pac-12 es una de las conferencias que tenía al principio del siglo XXI gran notoriedad. Por ejemplo, el USC de Pete Carroll, si es que muchos recuerdan, Reggie Bush, Lenhart, hablamos de nombres que colocaron a la Pac-12 en la cima del college football. Actualmente podemos hablar de la Southeastern Conference, podemos hablar de la ACC por Clemson, pero obviamente un poco caída menos, y hablar de otras conferencias, la Big Ten, por ejemplo, actualmente, pero hay que hablar un poco sobre las razones. Hablábamos un poco en la grabación del programa anterior de algo que podría ser icónico, ¿no? Hablábamos principalmente que en la última realineación, que sería 2010 a 2013, porque duró por lo menos 3 años, la Pac-12 fue quien inició las realineaciones, ¿te acuerdas, Albert? Exactamente. Y ahora es la Pac-12 la que se queda dormida y termina a un paso de la desaparición en este momento, ¿no? En un momento en el cual, ¿qué pasó o cuál crees que haya sido la diferencia? Si quieres, puedes explicar un poquito lo que ocurrió hace 10 años, pero ¿cuál crees que ha sido la diferencia de lo que pasó entre 2010 y 2013 a lo que está pasando ahora? Es que yo siento, digo, que también es un reflejo de cómo la calidad de la Pac-12 fue disminuyendo. Dejémonos bueno, como decimos aquí en Costa Rica, dejémonos de varas. Uh-huh. La Pac-12, desde que inició la era del College Football Playoff, se vino abajo. En los años en que era el BCS, que jugábamos solo un tazón de final, que casi siempre igual, muchas veces caía en el Rose Bowl, que eso es algo que yo he mencionado. Para mí el Rose Bowl es tan importante que debería ser la final nacional. Es más, cuando estamos en la época de tazones, mi prioridad siempre es ver el Rose Bowl y la final nacional. O sea, son como los must watch, ¿verdad? O sea, tengo que verlos. Y en su momento, en la época del BCS, la Pac-12, bueno, que podemos hablar de Pac-10, en esa transición Pac-10, Pac-12, claro, dominaba, porque vos mencionaste a USC y mencionaste lo que fue Leinart y Reggie Bush, pero olvidamos un montón de jugadores estrellas que pasaron por ahí. Recordemos cuando estaba, por ejemplo, Troy Polamalu, que en su momento USC tuvo las mejores defensas de la nación. Sí. Con Troy Polamalu estaba Coaching, que luego fue para los Texas, un linebacker que en college football era una bestia. También estuvo que olvidé, que estuvo con los Packers, un macho de pelo largo, bien alto, linebacker también.
olvido el nombre Sí, en este estoy momento, intentando cuando recordar quedó ahorita. campeón, que quedó campeón con Aaron Rodgers, quedó campeón con Aaron Rodgers cuando los Packers quedaron campeones en esa época, él encabezaba la defensa. En sí, habían nombres, sí, en ese momento USC defensivamente hablando, no, y en ofensiva también, Nick eran Perry. unas bestias. Ajá. Nick Perry, sí. Sí, y igual de ahí salió, por ejemplo, Carson Palmer, que tal vez Carson Palmer no tuvo una carrera tan brillante en la NFL con los Bengals, porque lamentablemente le cayó en una época donde tenía a T.O. y estaba Chad 85 y estaba Terrell Owens. Man, ¿cómo puedes armar un equipo con un par de egos tan enormes como esos, verdad? Pero en universidad, Carson Palmer en USC, y disculpen, no quiero ofender a nadie, pero Carson Palmer en USC es Dios. Sí. Verdaderamente, él entra a USC y le ponen una alfombra roja y suenan las trompetas y el himno de los Trojans, porque él es amadísimo en USC. ¿Por qué? Porque los ponía en el mapa. Aún después de que Pete Carroll se fue, USC estuvo dominante. Y no solo eso, teníamos a Oregon, que también hacía buenos juegos, Washington hacía buenos juegos, UCLA se paraba también jugando en su momento. Aaron Rodgers viene de California. Sí. Tenemos a Stanford con Andrew Luck. Y la más reciente talento que salió de la Pac-12, Christian McCaffrey. Entonces, es algo, o sea, estamos hablando de que la Pac-12 aportó, pero desde que se cambió el formato al College Football Playoff ha dejado mucho a deber, y se ha venido bajando y bajando a tal punto que la conferencia desapareció. Y hablábamos de que quedaban 4, pero se hablaba un poco hacia el sábado, que estábamos hablando de que podrían irse a la Atlantic Conference, porque estoy confundiendo ACC. Sí, disculpen. Atlantic Coastal. Claro, mientras tanto la Big 12 había dicho que ya estaban en su máximo de expansión. No iban a agregar más franquicias más. Hablaban que en básquet posiblemente agregan a la Universidad de Connecticut y a Gonzaga, pero en fútbol la tenían para pensar entre la Universidad de Las Vegas, entre California, Stanford, Memphis, pero ellos ya sentían que ya estaban en su máximo, que no iban a ir a más. Mientras tanto, la ACC se hablaba en un principio que no era posible agregar a los 4 equipos a la unión en el Atlántico, pero para muchos no les causaba sentido. Y sí, es verdad, no les causa sentido. Pero hay algo que sí me quedó, y es el comentario del director deportivo de, en este caso, de la Universidad de... ¿te acuerdas? La Universidad de Connecticut. La Universidad de Connecticut había dicho que las realineaciones de Oregon. Las realineaciones ya no tienen mucho sentido. Lo que está creándose se ha ido. Esto era una empresa, was this enterprise, estoy utilizando literalmente la traducción, fue construido en base a rivalidades y a regionalidades. Si dejamos la Pac-12, muchas de las piezas especiales de nuestro modelo y la competición regional se han perdido para siempre. A esto le sumo también los comentarios de la dirección deportiva de Stanford, que ellos pensaban lo que muchos podían pensar. Ellos dijeron: al principio de la semana pasada pensamos que ya se iba a pactar el acuerdo televisivo con Apple TV y íbamos a mantener la conferencia. Se reportó hacia el jueves la oferta de Apple. El viernes ya no existían franquicias, o mejor dicho, universidades dentro de la Pac-12. Arizona fue el primero en irse.
esa misma tarde, y a partir de ahí empezó un efecto dominó para quedar los últimos 4, Albert. Sí, no, verdaderamente fue algo impresionante. O sea, supimos obviamente que fue algo que se supo, la salida de USC y UCLA para la Big Ten, algo que ya para mucha gente ya sonaba muy descabellado. Exacto. Porque regionalmente hablando les convenía más irse a la Big 12, regionalmente hablando, o sea, estaban un poquito más cerca. Pero ya moverse prácticamente del Pacífico al noreste del país es tamaño poco kilometraje, por decirlo así, bueno, millaje, porque allá es por millas. Pero de un pronto a otro, ok, se da ese movimiento, todo queda estático, todo queda bien, ya nosotros asumimos, bueno, ya van a ser 16, cuando de un pronto a otro Oregon y Washington dicen nos vamos para la Big Ten, nos aceptaron, y ese fue prácticamente el efecto dominó. Ya después vino Colorado, regresamos a la Big 12, porque recordemos que Colorado se movió de la Big 12 hacia en ese entonces la Pac-10, se regresan, Arizona ve el movimiento de Colorado y se dice, no, la verdad es que aquí no estamos haciendo nada, nos movemos, se van atrás de Colorado, y ya los últimos que dieron el, por decirlo así, el banderazo final fue Arizona State, viendo que su universidad rival se iba, los vecinos del frente se iban, y no, nosotros agarramos las maletas también. Y por último Utah llegó y dijo, no, la verdad aquí el asunto no se ve prometedor, y en la Big 12 me mandaron invitación, y la voy a tomar. De por sí está BYU, entonces va a tener mucho más peso agarrarme con BYU todos los años. Vámonos también. Y así fue como quedó la situación. Exacto. De que ahora son 4 y posiblemente 2. Y posiblemente 2, exacto. Porque en un principio el acuerdo, y esto cito a The Athletic, era en agosto 2 se había dicho que la Big Ten expandía a 2 más. Era Oregon y Washington, que terminaron yendo a la Big Ten. Pero si expandían a 4, entraba Cal y Stanford. Entonces, ¿quiénes te quedan? Las universidades estatales, Washington y Oregon State. Washington y Oregon State, ¿a dónde van? Y por cuestiones regionales uno pensaría que tendrían que moverse a la Mountain West. Y volvemos a hablar principalmente de Mountain West. Se hablaba de por qué las cuatro franquicias, universidades, mejor dicho, las 4 universidades no podrían aceptar un acuerdo hacia Mountain West. A la Mountain West le eleva el nivel. A eso no vamos a mentir. Son universidades que, si bien no peleaban por títulos nacionales, salvo Oregon State, que tenía posibilidades este año para ganar el campeonato de la conferencia, ahora se ven un poco más. A ver, hay que reducir cuentas, porque la Mountain West no está en el Power 5. La Mountain West pertenece al que llamaríamos el segundo subnivel de las 134 franquicias de la FBS. Hablar de Mountain West es hablar de un dinero, ¿no? Un dinerito que va a ser mucho menor. Se hablaban de por lo menos 15 millones, ¿te acuerdas, Albert? Son 15 millones menos, que es por esa misma razón de que ellos no iban a aceptar a unirse, porque era reducir presupuestos, reducir becas, reducir beneficios televisivos. Además, la Mountain West no tiene un contrato prominente. A ver, Mountain West son contratos regionales, son muy pocos los contratos nacionales. Exacto, el casi contrato siempre de Mountain son West regionales. Es con... se hablaba de que iba a tener con Fox y CBS, ¿te acuerdas? Pero eran muy poquísimos partidos. CBS solo va a transmitir 23 partidos de fútbol. Fox va a permitir 23. Y de ahí obviamente van a ser... y es más, el acuerdo
es que no CBS emita en la cadena principal, emita en CBS Sports Network. Eso significa que obviamente van a verte menos espectadores, va a haber menos ingresos porque no es la cadena principal. Entonces eso baja un poco el nivel. Y obviamente este intento de reemplazar a ESPN y conseguir con Fox el acuerdo tampoco es que sea muy conveniente. Ese es el... Y hablábamos obviamente de partidos nacionales y, como dice Albert, de partidos regionales. Sí, en realidad la Mountain West, el fuerte son partidos regionales. Son muy pocos los que podemos ver a nivel nacional. Tal vez cuando juegan el blackout, cuando juega Boise State, que casi siempre es con alguno de la Pac-12 en su momento, que jugaban contra UCLA empezando la temporada, o contra USC, o con Wyoming, que es uno de los rivales. Pero eran muy pocos partidos nacionales de parte de la Mountain West, a menos de que se enfrentaran a uno grande dentro de sus no conference games. Casi todos son partidos regionales transmitidos en el estado, o por lo menos dentro de la región de la conferencia, ¿verdad? Que es el medio oeste, las Rocallosas más que todo. Ahora, obviamente, estos movimientos suceden porque el acuerdo de televisivo, y creo que es ya lo más importante, los acuerdos televisivos son los que rigen técnicamente el college football, lamentablemente. El acuerdo televisivo de la Pac-12 vencía esta temporada, por lo cual se tenía que renovar, y en el momento de renovar, cambios son los que... cambios de franquicia, cambios de conferencia, perdón. Me voy a la Big Ten, me voy a la Big 12. Los cambios de, por ejemplo, de USC y los cambios de Texas estuvieron motivados principalmente porque habían nuevos acuerdos televisivos. La Big Ten tiene uno de los mejores acuerdos, a mi parecer, que les da alrededor de $1.000 millones anualmente durante 7 años, cuando su acuerdo anterior era 440 millones. Y se lleva un contrato que quisiera hasta la misma NFL. Tiene a Fox, tiene a CBS, tiene a NBC, tiene obviamente el canal que ellos tienen junto a Fox, que es Big Ten Network, y partidos en Peacock y FS1. ¿Qué canal le falta aquí? Simplemente le falta ABC. O sea, solo no tienen a ESPN, pero si no sería un contrato digno de derechos televisivos de la NFL. Y la Big Ten tiene en el papel las mejores universidades en el momento que ha tenido para, digámoslo así, robar de otras franquicias. La duda en este momento, y es que no se ha movido la ACC. Y la ACC tiene un contrato hasta 2035. Era un contrato de 20 años. Y se hablaba que Florida State pueda salir de la conferencia. Obviamente esto la ACC pudo salvar las cosas, pero era para que se les complique la vida, en este caso, Albert. Sí, no, verdaderamente hasta el momento el contrato está blindado. En ese aspecto la ACC se protegió por ese contrato. Están las universidades están blindadas, no hay chance para salir, y yo creo que aún así, si quisieran salir, tienen que pagar como $20 millones, creo. Sí, algo estaba escuchando. Se hablaba de que, por ejemplo, de FSU, el quien quiera tener FSU tenía que pagar la conferencia, no la universidad, la conferencia tenía que pagar esa penalidad. Sí, exactamente, y verdaderamente Florida State, recordemos que no ha pasado así como con muy buenos años. Hasta el año pasado fue que se vieron lucecitas, ¿verdad? Que estuvieron otra vez en la charla. Pero recordemos que Florida State estuvo viene de años malitos. El único que ha verdaderamente sacado la cara en la conferencia ha sido Clemson. Y solo.
porque después de ahí muchas universidades prominentes que están en la ACC, como Miami, como Virginia Tech, que en su momento eran universidades que brillaban y que estaban en la boca de todos, se han venido abajo. Claro. Y la única que ha mantenido a flote a la conferencia ha sido Clemson. Sí. Entonces, yo siento que si hubieran querido, si Clemson, porque hasta donde yo he visto, Clemson se ha mantenido fiel dentro de la conferencia. Pero si en vez de Florida State hubiera sido Clemson el que hubiera querido irse, yo creo que alguna conferencia sí se hubiera atrevido a soltar los 20 millones para llevársela. Pero era Florida State y Florida State no es una moneda de cambio segura. Es como como se habla en lo que son acciones, son inversiones de riesgo. En cambio, Clemson es una inversión segura. Ahora, el hecho en el que tengamos estos cambios y dejan una franquicia al aire, una conferencia al aire, como es la Pac-12, que ahora es Pac-4, que posiblemente se desbande. Volvemos a la pregunta de qué van a pasar con los bowls grandes. Obviamente hablábamos previamente que el caso del Rose Bowl, que es el bowl más importante y más antiguo del fútbol americano profesional y universitario a la vez, porque data desde 1900... No, 1800, claro. 1800, es 1800 y resto. Claro. No recuerdo, pero acuérdese que tiene más de 100 años. Tiene más de 100, claro. Es el bowl más Exacto. antiguo, asociado principalmente a los equipos del Pacífico, desde sus inicios. Asociado, obviamente, en este caso, a la Pac-12. Pero ahora tuvo un contrato con Big Ten. Entonces, hablaríamos de que si se cae la Pac-12, la Big Ten tendría en el papel esta salvación. Pero hay que recordar que para llegar al acuerdo de los playoffs, del aumento de equipos a playoffs, el que era más reticente era el Rose Bowl. Porque, uno, no quería perder la tradición de los equipos que componían el Rose Bowl. No quería perder el 1 de enero como fecha en la que se juega el partido. No quería perder su calidad como parte del New Year's Six. Y en este caso, hay que ser sinceros, es una jugada clave, como los mencionabas, Albert, antes, de la Big Ten, de asegurarse incluso el Rose Bowl. Porque se habla de que se están llegando a acuerdos que al menos esta temporada no se van a tocar los tie-ins, pero obviamente a la segunda es que nadie cree que la Pac-12 siga viva. Entonces, hablemos un poco de los bowls que tiene la Pac-12. Tiene el Jimmy Kimmel LA Bowl contra Mountain West. Y aquí los que importan. El Independence Bowl contra Big 12. El Holiday Bowl contra la ACC. El Las Vegas Bowl contra la Southeastern Conference. El Sun Bowl contra la ACC. Y el Alamo Bowl contra la Big 12. Y obviamente los equipos que pertenecen a el Bowl Season también participan en estos eventos de la Bowl Season, que es el Armed Force Bowl contra el ganador o la franquicia o la universidad clasificada, mejor dicho, de la Big 12 o la Conference USA. El First Responder Bowl contra uno de la ACC, contra uno de la American o uno de la Big 12. Y el Gasparilla Bowl contra uno de la Big 12, uno de la ACC y uno de la Southeastern Conference. Para meter un poco el tema del debate, yo creo que si The American, la conferencia de The American, quiere ponerse en un peldaño y medio arriba, salir del Group of Five, pero tampoco va a pertenecer al Power 5, va a ser Power 4. Pero si quiere pertenecer en ese peldaño distinto, tiene la oportunidad de capturar alguno de estos bowls. No sé si piensas lo mismo. No, y no solo The American, la Mountain West también los va a pelear.
La Mountain West también va a pelear, entonces muy probablemente esos bowls se repartan entre ellos. Por ejemplo, el de Kimmel, que se juega en el estadio de los Rams y Chargers, SoFi, claro. en el SoFi, es un bowl que por el escenario donde se juega, que es Los Ángeles, ya iba adquiriendo prestigio. Y ojo que el partido por va el en lugar. abierto. Ajá. Va por ABC. Va por ABC. Entonces, imagínate la proyección que podría tener alguna de esas dos conferencias si lograra agarrar ese, por ejemplo. Yo creo que... Porque hay otros más bajitos. Por ejemplo, el que mencionaste es el Gasparilla. El Gasparilla Bowl se juega en San Diego. No se juega en Miami. Se juega en el en Miami. Claro. En el Hard Rock. Ok, disculpa, es que hay uno. ¿Cuál es el que se juega? El Poinsettia es. El que es que estoy muy atrás. Yo sé que hay uno que se juega en San Diego. Ese es el Holiday. El Holiday, sí. El Holiday, es que son tantos. Y el problema es que son tantos tazones y muchas veces también ocurre eso, que se cambian los tie-ins. Entonces, claro, tal vez en un momento era uno y ahora es otro y se me hace una melcocha. También que los bowls, bowls caen. A ver, ¿cuántos son esta temporada? Vamos a hablarlo de una forma más directa. 36, ¿no? Son 43. 43, sí. Esta temporada. Esto obviamente incluyen, son 42, incluye el campeonato nacional, el partido de la FCS, que es las semifinales y claro, nacional. Y aquí yo creo que hay dos bowls claves. El LA Bowl, que para muchos no es un bowl importante, pero se emite en abierto, que es ABC. Y en Los Ángeles. Y el Sun Bowl. Porque el Sun Bowl también es de tradición. Muchos dirán, pero ¿quiénes compiten en ellas? A veces son los que quedan en cuarto, quinto en la general de las conferencias. Pero el Sun Bowl es uno de los pocos bowls antiguos que aún se juegan en abierto en CBS. Exactamente. ¿Ese dónde es que se juega, Diego? Disculpa, el Sun Bowl. Ese es en El Paso, Texas. En El Paso. Sí. Sí, claro. No, es uno de los tradicionales, ¿verdad? Claro. De los primeros. Sí. De los primeros tazones, porque estamos hablando obviamente se hizo el Rose Bowl y luego vinieron lo que fue el Cotton Bowl, que es otro de mucha tradición, que hubo un tiempo que estuvo renegado. El Sun Bowl fue de los primeros. El Orange Bowl es también otro. El Sugar Bowl. Entonces es bastante tradición, y el Sun Bowl es uno de los primeros. Estamos hablando, yo creo que el Sun Bowl fue empezando en 1900, imagínate. O sea, es algo verdaderamente, son bastantes años, aunque no ha tenido una fuerza como otros tazones, y se ha mantenido ahí, y obviamente sabemos que la tradición también es muy importante. Las Vegas Bowl esta temporada va en abierto también, va por ABC. Hay 3 bowls importantes que van en abierto. Sí, en el caso de las Vegas Bowl, recordemos que sube un montón el valor, porque ya no se juega en el antiguo estadio de la Universidad de Las Vegas, sino que ahora se juega en el Reliant, ¿verdad? Claro, en el Reliant. Entonces, obviamente, de Paradise, claro. De los Raiders, la casa de los Raiders. Entonces eso también es un mejor escenario, y por ende va a tener mucho más proyección a nivel nacional. Exacto. Y la gran pregunta en este momento es: si tuvieras que mover a las 4 franquicias que quedan, ¿a dónde las moverías? Yo sé que en este caso, naturalmente la respuesta sería Mountain West, pero sabiendo que esto es un negocio, sabiendo de que esto tiene que vender, ¿a dónde moverías a cada franquicia y por qué? Lo más lógico, hablando yo por el negocio,
Sí. Hablando meramente de negocio, tendrían que irse a la Atlantic Coast, tendría que agarrarles para mantener su estatus. Ujú. O sea, hablando por negocio, tendría que tomarlas. Entonces prácticamente nos quedaríamos sin una conferencia oficial en el Pacífico. Entonces se movería a la costa este. Suena Claro. irónico decirlo, Sí. pero sí. Porque verdaderamente la ACC tiene que mantenerse competitiva. Ahorita está con 14. Y necesitaría, porque como hablamos, o como he hablado con amigos y todo, yo desde hace tiempo se escuchaban los rumores, porque verdaderamente estos movimientos tampoco es algo reciente. Porque siempre yo estuve viendo videos y estuve viendo analistas desde puedo decir desde hace unos 4 o 5 años para acá, en que se hablaba de la era de las superconferencias. Ujú. Y ya estamos viviendo la era de las superconferencias. Y el único que hace falta para esa era, para moverse y ubicarse, es la ACC. Y necesita hacer ese movimiento. O sea, hablando de negocios, necesitaría hacerse ese movimiento. Más bien, hasta cierto punto, si analizamos, la Big 12 tal vez se excedió un poquito con haberse ido por Cincinnati, Central Florida y Houston. Y me faltó una. Central Florida, Cincinnati, Houston y... No, Texas. No. Ajá, Sí, no, Texas, sí. no, Texas no fue. Rice. Era Houston, Rice también va a American. no. Ah, sí, pero yo digo que cuando la Big 12, que la Big 12 la agarró, cuando se fue Texas y Oklahoma, entonces ellos agarran de la América, agarran a Central Florida, agarran Houston, agarran Cincinnati y tomaron BYU. BYU, que vuelve. BYU, que se va a la Big 12, que inclusive era más bien hasta cierto punto la gente hubiera sido mucho mejor que la Big 12 hubiera agarrado a Oregon State, Washington State, Cal y Stanford en lugar de esas de American, pero ya el daño está hecho. Aún así tampoco fue que la Big 12 quedó tan mal, porque Houston, Central Florida, Cincinnati y BYU son universidades, programas que iban para arriba en lo que era prestigio en el college football. Entonces fue un buen movimiento a futuro, pero nadie sabía lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Con más que todo con Oregon y con Washington, que ese fue el acabose. Aún así se llevaron buenas universidades, se llevaron buenos programas. Entonces, hablando de negocio, sería moverse al ACC para las 4 que quedan. Y además es conveniente porque mantienen, tal vez, un poco más, un poco menos, el presupuesto, que en vez de afiliarse a la Mountain West, que ahí sí van a perder mucho más. Sí, eso sí, agarran algo. Pero también otra cosa que hay que pensar, bueno, ya estamos en la época de las superconferencias. La pregunta es cómo se van a armar los calendarios. Porque ahora más bien hay demasiados equipos en las conferencias para manejar. Recordemos que en college football la temporada regular cada equipo juega 12 juegos. De esos 12 juegos, dependiendo de la conferencia, son 8 o 9 conferenciales. Claro. Y de 3 o 4 y no conferenciales, que eran con rivales, tal vez por cercanía, pero fuera de las conferencias o que tengan alguna relación en el pasado, algo así. Por ejemplo, en el caso de Oklahoma con Nebraska, que ellos juegan a principio de temporada porque son universidades que en su momento estuvieron en la que se llamaba la Big 8 hace años, antes de que pasara Big 12. Claro. Que eran los rivales añejos, pero con la última realineación esa rivalidad se perdió y para revivirla se juegan partidos no conferenciales contra ellos. Pero ¿qué va a pasar con eso? Ahora, porque esa es una duda muy importante. Justo sobre ello, la Big Ten mencionó
a principios de junio, ya antes de que existieran todos estos movimientos finales, una especie de partidos protegidos. Van a tener dos oponentes con los cuales van a jugar de local y de visita en 2024-25. Luego van a tener oponentes protegidos con los que van a jugar anualmente más allá de la temporada 2025. Por ejemplo, pongo nombres. Michigan, aseguradísimo, tiene a Maryland para jugar 2 veces. Michigan State y Ohio State. Obviamente son partidos que no pueden perder. Ohio State tiene a Illinois, tiene a Michigan y a Northwestern. UCLA tiene a Nebraska, Rutgers y USC. USC tiene a Penn State, que es un clásico de franquicias. UCLA y Wisconsin. UCLA por la disputa en California, que es un duelo clásico. Que tiene un nombre, si no me equivoco también. Me estoy olvidando. La rivalidad tiene un nombre. Tiene la rivalidad, tiene un nombre, pero en este momento no lo recuerdo. Pero sí, inclusive se caracteriza porque no juegan con los uniformes blancos. Claro. Juegan con el rojo y el rojo USC y el celeste UCLA. No juegan con uniformes con los uniformes blancos, ¿verdad? El de visita, por ejemplo. Iba a decir el Victory Bell, pero el Victory Bell es el... No, sí, claro. El Victory Bell. La rivalidad. El Victory Bell. Entonces, hablamos ya de partidos protegidos que van a aplicar el modelo de Flex Protect Plus, que es lo que ellos hablan, de oponentes protegidos y oponentes rotativos. Por ejemplo, la Big Ten se está asegurando ello, y esto me lleva a hacer la pregunta que hablábamos en el programa oculto, que es el fin de esta idea de que la FCS puede enfrentar a la FBS. En primer lugar, porque tú comentabas, más allá de esto puede ser el fin de universidades pequeñas de poder conseguir un poquito más de dinerito, un poquito más de visibilidad también a sus jugadores por tener que enfrentar un equipo de la FBS. Y yo te decía más como, yo creo que también es el fin, pero para las universidades del Power 5, pero el Group of 5 sí podía hacerlo. Por ejemplo, en la Big Ten, creo que este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en el cual no van a haber partidos con la FCS. Ya está la lista de oponentes a quienes enfrentar en el 2024. Por ejemplo, hablo de USC. USC tiene a Maryland, Northwestern, Penn State, Purdue, UCLA. Luego enfrenta a Illinois y Iowa, Michigan, Wisconsin. Ya tienen la lista. Ya está la lista. Igual el próximo, en 2025, Minnesota, Ohio State, Rutgers, Wisconsin, descansan. Indiana, Michigan State, Nebraska, Penn State, UCLA. Ya están. Incluso los partidos 2024-2025. Incluso la Big Ten se está cerrando, podríamos decir, al punto en el que tampoco van a enfrentar a otras conferencias. Porque ya también el número de partidos no les va a entrar. Y ojo, ¿cómo se arman estos calendarios? La Big Ten anunció cómo van a armar los calendarios a partir de ahora. Obviamente, la flexibilidad de cómo la postemporada surja, van a hacer un balance anual de la distancia, regiones, conferencias y usos horarios. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que jugar partidos en el este de Estados Unidos y partidos en el Pacífico. Son 3 horas de diferencia entre el este y el Pacífico. Balance también de competitividad, últimos partidos y lo que les importa a muchos: el balance y la maximización de estos partidos en la programación televisiva. Eso sí, dice no, mucho. verdaderamente. Sí, no, igual. Yo en lo personal, analizando, es que no, Diego, tienen que ampliar. Tienen que ampliarse de 12 juegos por universidad, por lo menos tienen que ampliarse a 13. A 13. Lo mucho, no, 13. Tendrían que ampliar por lo menos a 13 para jugar
3 no conference games y jugar 10 juegos conferenciales. Entonces, es lo único que me cierra. Y que porque recordemos que el college football siempre empieza, en realidad nosotros siempre está el término de la semana 0, que son poquitos partidos, pero yo creo que ya esa semana 0 debería de desaparecer y ser semana 1 y todo el mundo duele. Claro, y dentro de la semana 0 sea una semana más. Exactamente. Claro. Y creo que tendría que hablarse, porque en estos momentos en college football se manejan 2 byes. Creo que ya deberíamos de pasar como NFL, manejar solo uno. Manejar solo uno. Para que el calendario cierre. Pero ojo, aún quedan semanas libres al finalizar la temporada. Es decir, podríamos mandar una semana después el Army vs Navy, jugarse una semana más, por ejemplo, es posible, para no tener que dañar el calendario de playoffs. Porque el calendario de playoffs ahora es más distinto. El calendario del College Football Playoffs, no sé si tengo el del 2025 ya disponible en los calendarios. No, pero al menos sabemos que en 2024 se va a jugar en enero 20. Avanza a la tercera semana de enero. Igual, Diego, recordad que la misma, por los mismos movimientos que se han estado haciendo, que el comité del College Football Playoffs se iba a reunir para reestructurar eso, porque ya también está quedó un poco complicado ya con eso, con todo lo que ocurrió, porque ellos lo hacían pensando en la Pac-12 y ya la Pac-12 no existe. Y ojo que la Pac-12 tampoco tuvo posibilidad de acercarse. Creo que la posibilidad más cercana fue 2020. Si recuerdas, cuando los Trojans tuvieron una temporada de ensueño y cayeron contra Oregon en la final. Era la única posibilidad de ver a un Pac-12 en muchos años dentro de la Conference Football Playoffs. Del College Football Playoffs, perdón. Era lo más cercano. De ahí, ¿qué otro equipo más? Oregon quedándose fuera en el campeonato de la conferencia en 2019. La Pac-12 es una de las conferencias del ¿qué tal si? O sea, es un casi algo, una posibilidad de... Porque no llegaron en ninguno de los dos momentos. Exactamente. Siempre se quedaban al final. Y eso que tenían peso. O sea... Inclusive recordaste un momento Utah también. Utah estuvo. Yo recuerdo un momento haber visto Utah cerrando lugar 6. Claro. En el College Football Playoff. Que Utah estaba ahí. Que esa fue una adición muy importante, y hay que decirlo, una de las adiciones más importantes que pescó la Big 12, haberse hecho con Utah, porque Utah era una de las universidades que ya, o sea, si no hubiera ocurrido todo esto, podemos estar hablando, inclusive podría haberme atrevido a decir que en este año iba a ser la favorita para ser la campeona de la Pac-12. Estaba entre Utah y Oregon State. Y yo creo que ahí va a estar la disputa. En este año, sí. En este año va a estar ahí. Está entre Utah y Oregon State. Sí. Y porque bueno, ya se nos ha hecho tradición ver a Utah jugar el Rose Bowl. Sí. Por X o Y razón. Y que viene desde, ¿qué será? 2018. Exacto. Sí. Sí, porque acordate que tenían un equipazo cuando perdieron contra Justin Herbert. Contra Oregon. Claro. Sí, fue esa final que la perdieron, pero era un equipazo. Eso fue en ese momento 2019, si no me equivoco. No, la final de la Pac-12. Ah, perdón, sí. Cuando ellos están jugando la final, me acuerdo, porque la Pac-12 juega viernes. Claro. Y ese partido me lo tiré. Y fue prácticamente ahí es donde Justin Herbert se ganó los puntos para haber sido seleccionado alto, porque literalmente se echó a Oregon encima. Justo sobre ello, el contrato televisivo de ninguna de las otras franquicias tiene un partido del viernes, porque habitualmente quien juega viernes es Hawái, si es que no juega un sábado a las 12 del este. Porque si no es un partido te digo porque yo a veces los así como
que a veces yo los sábados salgo con mis amigos o X o Y si llego a, qué sé yo, llego a medianoche a mi casa, 1 de la mañana, mira, voy a ver el partido de Hawái. Claro. Porque es el que cierra. Es el que cierra, claro. O a veces juega un viernes por la noche. Entonces, los partidos de viernes por la noche va a ser algo que se va a perder en el college. Algo que, por ejemplo, ESPN lo intenta recuperar, pero lo hace un jueves. Y normalmente los jueves sale perdiendo porque hay Thursday Night Football. Pero el viernes por la noche en FS1 o el viernes por la noche en Fox, porque también hay partidos de viernes por la noche en Fox, eran de la Pac-12. Y no era cualquier partido. A veces jugaba USC un viernes por la noche. A veces jugaba UCLA. La gran pregunta es ahora, ¿cómo uno que jugaba mucho era Utah, ahora que estamos hablando de Utah? Utah por la noche. Jugaba los viernes. Claro. Utah los viernes por la noche también eran partidos. Sí, además la rivalidad con BYU la jugamos viernes en la noche. Exacto. La pregunta, ¿alguien se arriesgará a tener ese nuevo horario? Mountain West, pero juega en CBS Network. Pero podrían tomar FS1, es cierto. Y sería una de las mejores opciones. Exacto. Muy bien, ya estamos llegando casi al final. Perdón, Albert, o continúa la idea. Sí, no, pero sí, los viernes, el viernes es algo. Yo lo que sí siento que sí se va a perder, Diego, ya para ir cerrando, es la final, porque era tradicional la final de la Pac-12 el viernes en la noche. Sí. Eso yo creo que sí se pierde. Aunque no había otro también en viernes. No había otro en viernes. Estaba pensando en Big Ten, pero Big Ten juega el sábado por la noche. No, todos juegan todos juegan el sábado las finales. Claro. La única final que se jugaba viernes era la de la Pac-12, que era la que abría la semana de finales. Exacto. Entonces está muy, muy, muy jalado. Entonces, bueno, compañero, creo que hay demasiados, es que es demasiado tema, gente, es demasiado temas en el tintero, porque hay que, como le dijimos, ¿qué va a pasar con los tazones? ¿Qué va a pasar con el viernes en la noche? ¿Qué va a pasar con las 4 universidades que quedan? ¿Qué va a pasar con los calendarios de college football? Si se va a aumentar. Exacto. Yo soy uno que yo creo que sí se va a aumentar. Tiene que aumentarse a 13 juegos aumentarse a 13 juegos y eliminar, por la cuestión de que ya hay playoff, y eliminar las finales de conferencias. El que quede primero, yo elimino las finales de conferencia. El que quede primero, el que quede primero. Franquicias. Sí, pero es que es demasiadísimo, y mira que también esa es otra proyección, que ya muchas universidades ya están eliminando la cuestión de divisiones. Creo que ACC ya va a jugar sin divisiones, la Pac-12 este año juega sin divisiones, la Big 12 ya va a jugar sin divisiones, y por esa ampliación de los playoffs ya veo muy, o sea, si quiero ampliar a 13 juegos, elimino mi final de conferencia y que quede primero sea el campeón. Hay finales de conferencia que no tienen sentido. Por ejemplo, la ACC en 2020. La ACC en 2020 sirvió para meter a Notre Dame dentro de playoffs, porque era para que no esté. Es más, esa final la pierde ante Clemson de una forma increíblemente abultante. Entonces, era para que no juegue incluso playoffs. Hay finales, pero que también salvan, porque, a ver, tampoco voy a hablar de las presiones, como intentó hacer Alabama la temporada pasada, que fue un intento de hacer un lobby para evitar de que Cincinnati se acerque, porque eso fue lo que pasó realmente, en intentar manipular con presiones entrevistas a Nick Saban, en un intento de decir, no, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si Alabama se mete? Sí, pero también hay finales
Que, a ver, la final en la que Oregon se queda fuera. ¿Crees que Oregon realmente debió pasar a playoffs o USC en la de 2020? Es que quedamos a lo mismo, Diego. La Pac-12 ha estado muy inconsistente. Ha estado verdaderamente muy inconsistente. Entonces, de haber pasado, hubieran hecho un papelón. Pero al final igual, uno siempre trata de llevar los 4 mejores y siempre hay papelones. Claro. Entonces vayamos muy largo, ¿verdad? Veamos la última, sí, sí, exactamente, la final nacional, ¿verdad? Que prácticamente esa final terminó a medio tiempo, ya había un campeón nacional. Sí, y es el resultado histórico más grande. Lamentable, porque las semifinales estuvieron muy buenas. Hay que reconocerlo. O sea, yo tampoco le voy a quitar mérito a TCU, pero Michigan está dando al debe 2 temporadas, ¿eh? Sí, verdaderamente. Pero ya para ir terminando, y ahora que estás mencionando Michigan, o sea, verdaderamente ya las finales de conferencia ya perdieron mucho valor. Vayámonos para ir terminando con la Big Ten. Prácticamente la Big Ten, el ganador entre Ohio State, la verdadera final de la Big Ten es Ohio State-Michigan. Claro. Porque no importa quién vaya del oeste, lo va a perder. Exacto. Y es más, entonces, la final del 2021 de la Big Ten no fue Michigan contra Nebraska, si no me equivoco. No, Northwestern. No fue Michigan contra Northwestern. Fue la semana anterior el Ohio State contra Michigan. Porque si Ohio State ganaba, se aseguraba playoffs. Si Ohio State perdía, metía a Michigan como número 3 de los Estados Unidos. Y no importaba qué pasaba en la final de la Big Ten. Es más, no importaba qué pasara en las finales porque en las finales no se iban a mover los números. No. Y este año fue casi igual. Exacto. Las finales, o sea, es para coronar a un campeón de conferencia, pero para estándares nacionales no cuentan. No. Es que tampoco es tan relevante como, por ejemplo, en el March Madness. En el March Madness es importante ser campeón de la conferencia porque permite a tu universidad colocarse en una mejor posición en el cuadro, permite a tu universidad clasificar en primer lugar al March Madness porque los campeones de cada conferencia tienen la invitación directa, pero aquí no. Sí, exactamente, aquí no son relevantes. Claro. Pero igual, o sea, solo afecta, porque igual puede ser Ohio State o Michigan, pero solo afecta si Northwestern ganara, ahí sí. Claro, ahí caía Michigan. Sí afecta, o sea, claro. el favorito no se va a ver afectado si gana, pero si pierde, ajijo. Bueno, también, pero bueno. Yo tengo mis dudas con los rankings, o sea, los rankings de la temporada anterior. Yo creo que ese partido de Alabama contra Texas no era para que Alabama caiga. Porque eran dos franquicias grandes e importantes. No era para mí que Alabama caiga. Alabama sí podía caer contra Tennessee, como pasó. Pero yo creo que contra Texas no. Y contra Georgia, cuando tuvo este partido, no recuerdo contra qué universidad fue, que Georgia va perdiendo todo el partido hasta el último cuarto. Missouri. Contra Missouri. Porque yo lo vi. No lo castigaron. Los rankings no castigaron a Georgia. No, claro que sí. Le bajó un puesto. Pero en el Alabama-Texas le bajó 2. Sí, pero fue porque fue derrota. No, Alabama la gana. Sí, Alabama gana. No, pero Alabama no lo bajaron. Alabama lo bajaron hasta que perdió. No, también lo bajaron porque ahí sube Georgia. En el Alabama-Texas bajan a Alabama para subir a Georgia. Pero obviamente no hay discusión en el Alabama-Tennessee. Eso era clarísimo. Pero, por ejemplo, en el Missouri-Georgia no penalizaron tanto a Georgia que incluso recuperó el número 1 en los Estados Unidos a la semana siguiente.
Y ahí hay Sí, duda también de los rankings, de saber si es mejor la BCS, si es mejor que una computadora analice. Y yo creo que ahí... Yo soy del pensar que tiene que ser una compu. Yo no pensaba lo mismo hasta que pasó el lobby de Alabama. Yo siento que el lobby de Alabama pudo haberle cambiado la opinión como a mí, a muchos. Porque era la duda de saber si Cincinnati estaba dentro. Y si dejaban fuera Cincinnati, iba a ser penoso. Sí. Y Que les iba a ir el mundo iba a ser encima. polémico, claro. Es que el problema ya con el comité es que tiene sus favoritos. Eso Digan lo que digan, tienen sus favoritos. No van a penalizar igual a Alabama o a Georgia como van a penalizar a Texas o a Oklahoma o a Auburn o a Florida. O sea, para nadie es un secreto que el comité tiene sus favoritos. Tanto así que a veces hasta a Notre Dame el año pasado, que estuvo más o menos, lo tratan hasta de meter con calzador. Ya que a ver dónde lo meten. No entra ni al top 10. No entra en el top 10, pero por el rendimiento y todo, pero ahí lo van, de alguna forma lo meten, o sea, es porque tienen. Claro. Entonces ahí es donde yo siento que sí debería ser una computadora, los analytics o algo así que verdaderamente hagan un análisis. Ahorita que tenemos y así va a ser, Diego. O sea, ahora con este nuevo formatos y todo cambia. Acordate que está de moda las inteligencias artificiales. A mí no me sorprendería que dentro de 3 temporadas sea una inteligencia artificial la que defina, o una serie de inteligencias artificiales que definan los tazones, los pools. Y ahí sí vamos a hablar de... Literalmente estamos perdiendo el deporte. de que las inteligencias artificiales manejen el entretenimiento deportivo. Ya ahí va a ser otro tema. Yo creo que podríamos hablarlo en el Red Shirt de esa temporada. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Claro. Dejémoslo ahí por el momento. Pero ha sido un gusto poder conversar contigo, Albert, en este programa. Bueno, ya teníamos el programa anterior, tuvimos problemas en el tema de la grabación. Ahora sí estoy viendo que se está manejando bien, así que saludos finales y gracias por haber compartido el programa nuevamente. No, verdaderamente es un gusto y espero verdaderamente poder tener poder aparecer más en este programa. Uh-huh. Verdaderamente es algo muy motivante ver que el college football en Latinoamérica va creciendo. De la mano a la NFL, obviamente es irónico, la NFL es la entrada, claro, para uno, pero ya estamos viendo que el college football va tomando fuerza, y yo creo que ahora con esta era de las superconferencias va a volver a tomar fuerza, verdaderamente que podamos ver, por lo menos en nuestro lado del charco, con el cable, podemos ver más partidos de college. Claro. Que los que veíamos, ya no tener que no me escuchen, ya no tener que piratear la señal. Ups. No, iba a decir, Claro Sports va a tener más partidos. Por ejemplo, Star Plus, claro, patrocínanos. Bueno, ha sido un gusto, ha sido Albert Murillo, quien les habla, Diego Dupont, en este programa de Red Shirt Podcast. Nos pueden seguir a través de las redes sociales que van a encontrar en la descripción de este programa, a través de Spotify, a través de Evox, en la plataforma que ustedes escuchen este programa. Ha sido un gusto y los esperamos para un próximo programa. Hasta luego. Bye.